atentado de lo que pasó justamente aquí en esta esquina, Madre Selva con Siria, específicamente, no resultó con nadie mayormente lesionado. Estoy con José Antonio, quien es protagonista de esta historia. Se enfrentó a 4 delincuentes y ustedes están viendo en las imágenes lo que pasó justamente en este local comercial. Espérame aquí un segundito, José Antonio, para yo relatarle un poco lo que ocurre en este mini market en horas de la noche, ¿no? Cuando llegan 4 sujetos, que son principalmente jóvenes, entre 14 y 15 años. Ay, por favor. 3 de ellos con armas blancas y uno con una arma larga, con un rifle. Y llegan hasta acá para poder llevarse las cosas que estaban al interior, evidentemente. Amenazan a los dependientes, a los clientes, y entre los clientes estaba José Antonio. José Antonio se había estacionado acá, en este sector. Y ustedes ven que están los vidrios todavía tirados en el suelo. ¿Por qué? Porque intentaron llevarse el vehículo, lo intentaron romper con la cacha de este armamento. Sin embargo, al momento de romper el vidrio, se dan cuenta, uno, que estaba su señora al interior, pero además no encuentran las llaves. ¿Y por qué? Porque la señora había quitado las llaves del auto y la había lanzado. Entre todo eso, los vidrios, no se dieron cuenta que las llaves estaban a pocos centímetros de ellos y no se pudieron llevar el vehículo. Sin embargo, una escena que a ti no te había tocado vivir y que además sumamente violenta, y que además de eso, José Antonio me decía, yo pensé que era una broma. José Antonio, tú tomaste el cañón del rifle pensando que esto era una broma, lo levantaste y el tipo disparó. Sí. No te lo puedo decir. O sea, eran niños, como te digo, 4 niños que venían súper violentos, pero al principio pensé que era una broma. Y cuando llegaron acá, entraron muy violentos y sacaron los cuchillos, ahí me di cuenta ya que esto iba en serio. Pero cuénteme eso, porque tú al principio piensas que era una broma porque son prácticamente niños. Claro. Llega con un rifle y tú le tomas el cañón. ¿Por qué? ¿Lo apartas de...? Tomas el cañón porque obviamente te apunta la cara a alguien y uno dice no, o sea, córrela un poco, aunque sea un juguete, y al momento de correrla el tipo dispara. Y ahí me di cuenta que ya iba en serio. Lo único que atinaron para soltar el cañón, los tipos me cortaron un poquito la mano, pero de ahí empezó todo la dinámica del robo. ¿Cómo fue ese momento en donde tú piensas que es un juego y de repente con un disparo te das cuenta que no, que es la realidad y que estaban dispuestos a todo? Es que ahí te das cuenta automáticamente cuando en realidad no era un juguete, o sea, te disparan, te intentan matar, y te das cuenta con ese tiro adentro de un negocio comercial, ya es complicado. En paralelo, José Antonio, tu señora estaba en el auto, te estaba esperando arriba del auto. Sí, mi señora me estaba esperando adentro porque íbamos a comprar algo para allá, a ir a cenar ya. Y ahí es donde comienza todo esto y ella sacó las llaves del vehículo para bajarse y entró en pánico y como eran más, empezaron a golpear el vidrio y todo, y ella lo primero que tira todo, celular, todos sus temas de pertenencia. Entre ellas las llaves. Entre ellas las llaves caen al piso del conductor. ¿Ya? Y los tipos al momento de empezar a golpear hasta que logran romper el vidrio, los trozos de vidrio taparon las llaves del auto. Ahí Por está. eso entonces no se lo pueden llevar. Sí, y ahí- Mira, que nosotros estamos compartiendo las imágenes y hay un momento que es muy violento, que uno piensa que le está pegando a alguien, pero la verdad es que lo que está intentando es con la cacha del arma romper el vidrio, pero de manera muy fuerte. O sea, romper un vidrio en un auto, no sé si usted bueno, nadie lo ha intentado, ¿no? Pero es muy duro, es bien difícil por lo demás. Y lo intenta hacer varias veces y al principio cuando yo vi este registro dije, le está pegando a alguien. Y la verdad es que en vez de pegarle a alguien, lo que está intentando es romper el vidrio para acceder al interior de poder llevárselo, y entre medio de esta escena, tu señora, preguntarte al tiro, ¿cómo está? Bueno, mi señora está en shock, igual que yo traté de pasar esto un poco más calmado, pero ella entró en pánico, vio de frente la violencia de cómo participaban estos tipos y no, estaban dispuestos a todo. Lo único que querían era llevarse el auto y lamentablemente pasó esto, que las llaves estaban en el piso, entonces... Afortunadamente para ti. Claro, o sea... Oye, cuéntame, tú me decías muy menores, ¿no? Entre 14 y 15 años a lo más, ¿no? Sí, así es, eran unos niños que andaban tratando de robar lo que pueden para hacer su tontera. Rostro descubierto, descríbeme un poco cómo estaban ellos. Estaban todos con mascarilla, con la capucha de su bolerón puesto y eso. Y en el momento de escapar, ¿cómo lo hacen? Porque, claro, los vecinos, ustedes, si lo ven aquí al lado, tenemos varios edificios, y los vecinos empiezan a gritar.
empiezan a espantar, en buen chileno, a los delincuentes y ellos salen arrancando sin tu vehículo. Afortunadamente, al parecer no logran robar mucho más allá de tus documentos, claro, los celulares que pudieron encontrar rápidamente, y escapan por dónde, cómo lo hacen. Bueno, lo primero que hacen, los tipos salen corriendo y escapan en dirección al colegio, donde tenían ahí otro auto estacionado para poder huir. Y tú no resultaste mayormente lesionado, me estabas mostrando allí unos cortes. Un corte pequeño que me hicieron cuando le tenía firmado el rifle, la escopeta, me cortaron para que yo lo soltara. Pero los nervios uno no se da cuenta. No, claro, yo aparte un momento, me imagino que es sumamente tenso para ti, para tu familia, Mirna, Francesco. Yo sé que ustedes me están escuchando atentos y que probablemente tengan más preguntas también para José Antonio. Por supuesto. José Antonio, te saluda Mirna Schindler. Bueno, primero, a ver, siempre uno tiene que decir que bueno que no pasó a mayores, porque evidentemente que esta historia podría haber terminado peor. Enfrentar a estos jóvenes, como dices tú, chicos, niños, 14, 15 años, por favor, no nos sorprendamos, son niños que pueden estar violentos, lo que ustedes digan, pero son niños y uno nunca sabe qué puede pasar ahí. Yo te veo tranquilo, pero entiendo que la procesión va por dentro. ¿Cómo te sientes finalmente después de esta terrible experiencia? Escúchame, me siento con un grado de inseguridad enorme porque si tú te fijas acá en esta cuadra han habido 5 portonazos. ¿5 portonazos? 5. ¿En cuánto tiempo? En menos de un mes. Sí, ¿En menos de un mes 5 portonazos? Un mes, portonazo, acá afuera del colegio de mi hija han robado vehículos, entonces estamos con un nivel de inseguridad enorme. Carabinero no da abasto, comentó anoche que tenía 2 carros para toda la comuna, que eso es nada. No. Nada. Entonces, en realidad estamos a la deriva acá en Macul nosotros. ¿No? Tú me estás diciendo que, disculpa que me detenga aquí en la cifra, pero es importante. Tú me decías, en menos de un mes, 5 portonazos. Probablemente tú que conoces el sector, conoces a la dueña de este negocio. O sea, en un barrio en donde todos se conocen, sumamente residencial, ya están totalmente, o sea, te ha tocado a ti, a tus vecinos, a tu vecina del negocio. Exacto, estamos sobrepasados ya con el nivel de delincuencia que hay acá y ya no sabemos qué hacer porque ya entre vecinos acá nos cuidamos, nos apoyamos, pero ya esto ya se desbordó. Entonces no sabemos qué más poder hacer nosotros, si pedir a las autoridades que en realidad se hagan presentes. Creo que el alcalde en la último portonazo se comprometió con poner cámaras, pero Sí, todo es eso es compromiso, cierto. no hay hechos. Sí. Sí, Nada concreto, es complejo. Francisco, y lo que siempre comentamos, y lo comentamos también fuera de cámara con José Antonio, nosotros estamos Sí. Madre Selva con Siria, comuna de Macul, estamos muy cerca de la Rotonda Quilín, muy cerca de Vespucio. Justamente estos son los sectores más vulnerables. No, Muy total. complicado. Escuchamos. No, lo que quería decir es que lo que decían con respecto al alcalde es cierto, se comprometió incluso con aportar para que haya más carros, lo que decían justamente tú. Ahora, me pasa con esto de que agarraste la escopeta, de que pensaste que o era una broma o no era real. ¿Sabes tú que cuando uno mira fotos de muchas veces de estos delincuentes que, como tú dices, Mirna, sí, efectivamente son niños, pero también uno se da cuenta que no necesariamente son estos cabros que son tremendamente altos o macizos, son chicos. son cabros chicos, son Flaquitos. cabros delgados, Sí. probablemente tuvieron problemas de alimentación en algún tiempo de la vida, Sí. y por eso uno a veces tiende a pensar de que no van a ser tan violentos, Claro. de que son más menudos, no sé, y uno puede ser más grande. Pero efectivamente vienen sin Armados. ningún criterio. Y vienen armados. No solo armados, sino dispuestos a todo. Así que yo creo que, Claro. nada, tu acto fue entre valiente y también un poco, como tú dices tú, nervioso. No sé, me pasa que, me imagino yo en ese lugar, uno no sabe nunca lo que va a pasar. Pero lo que viviste realmente fue al límite, al límite, al límite. Increíble. Sí. Claro, así es. Bueno, pero como te digo, yo lo único que atiné a correr la escopeta hacia un lado, porque aunque sea un juguete, a veces uno cree que te puede disparar algo en la vista, pero Claro. nunca pensé que esto iba a Claro, un ser. balín o algo Cuando así. ya comenzó el tema de... Claro, cuando empezó a disparar y todo, yo ahí me aferré más a la escopeta y ahí comenzó todo el... Y pura la fuerza, dinámica. tensión, me Pero- imagino. Pega un tiro adentro.
Primero tú tomas el cañón, entonces, tú lo corres de tu cara, afortunadamente. Lo corre hacia el costado derecho tremendo. para que el tipo no untara en la cara y ahí dispara y ahí comienza todo el... Ya, eso es lo primero. Sí. Y luego disparan. Claro, ahí me piden las llaves adentro, yo le decía, llévate todo, y me sacaron la billetera, todas las cosas. ¿Y qué pensabas de tu señora, que en paralelo estaba Claro, adentro? yo le gritaba hacia afuera que se bajara y ella entró en pánico y lo que hizo fue sacar las llaves y tirarlas al piso. ¿Ya? Y ahí, obviamente, los otros acompañantes del tipo de la escopeta me fueron a golpear y ella no se bajaba por pánico. O sea, le estaban golpeando su mismo vidrio. Sí, el vidrio del lado derecho del copiloto más el vidrio izquierdo, hasta que lograron romper el vidrio izquierdo del chofer. Y ahí se sube el delincuente. Y se sube el delincuente con tu señora. Con mi señora al costado. Ya. Y ahí, peor. O sea, olvídate, mi señora, primera vez, igual que yo, vivir esto. Logró bajarse y ahí de nuevo vuelven a disparar y todo, pero no encontraban las llaves los tipos porque estaban debajo de todos los vidrios. Mira, yo le quiero agradecer esta mañana de todas maneras a José Antonio, que se despertó temprano luego de vivir esa escena que ustedes están viendo en los videos. ¿Por extraordinario. qué? Porque es importante ponerle voces a estos registros prácticamente silentes, Por supuesto. en donde están las víctimas todos los días, y esto pasa a formar parte de la estadística. De la estadística, cuando nosotros hablamos de los portonazos, bueno, están no es solamente un número, sino que están esos recuerdos que ya no se les va a olvidar más a José Antonio y a su señora, y estamos en un barrio sumamente residencial que ya nos ha dicho 5 víctimas de portonazo, Imagínate. más él, la dueña del local, o sea, ya, y estamos hablando de una zona que siempre lo hemos dicho, Sí. buscan los delincuentes, ¿por qué? Porque son de fácil escape. Exactamente. Quilín, Vespucio. Sí. Bueno, probablemente es un tema que vamos a seguir nosotros relatando. Muchas gracias, José Antonio. Bien, muchas gracias también, Rodrigo, gracias, José Antonio. Sí. Gracias a ambos. Importante no perder el asombro ante este tipo la valentía del de hechos. testimonio. Uf, imagínense. Bien, son las 8 de la mañana con 12 minutos, pero Francesco, vamos al tema que se tomó la jornada ayer.